¿Alguna vez te has sorprendido deseando tener más control, no del mundo que te rodea, sino de tu propia mente? En ese momento en que todo colapsa, la presión aprieta, el corazón se acelera y lo único que querías era mantener la calma. Pero entonces llega la avalancha, la rabia, el miedo, la ansiedad que sube desde el pecho hasta la garganta. Y cuando te das cuenta, ya dijiste lo que no debías, ya hiciste lo que habías prometido no volver a hacer. Y después viene ese peso, ese silencio incómodo del arrepentimiento. Pero, ¿y si te dijera que existe una técnica usada hace más de 2000 años, capaz de convertirte en alguien sereno incluso en medio del caos más absoluto? No es magia, no es autoayuda vacía, no es una frase bonita para poner en una taza, es un entrenamiento mental, es filosofía convertida en arma. Y en este video te voy a mostrar cómo dominar esa técnica milenaria y con ella transformar cualquier presión que enfrentes en poder real. Sí, ya has escuchado demasiadas promesas, lo sé, pero si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esto es diferente. Porque aquí no te voy a hablar de cómo cambiar el mundo, te voy a hablar de cómo conquistar el único territorio que realmente importa, tu mente. No necesitas nacer tranquilo, puedes convertirte en tranquilo. Esa idea, aparentemente simple, guió a algunos de los pensadores más extraordinarios de la historia de la humanidad. Hombres como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no vivieron vidas fáciles. Vivieron en tiempos de guerra, de traición, de esclavitud y de pérdida. Y aún así, lograron mantener la mente en equilibrio. No tenían secretos sobrenaturales. Tenían algo mucho más poderoso, un método para entrenar la mente y evitar que se doblara ante el caos. Lo llamaron estoicismo. Y el estoicismo no es una filosofía fría ni distante. Es una herramienta práctica, un verdadero manual de combate para quien vive en un mundo impredecible. Hoy, más de 2000 años después, esas mismas ideas siguen vivas porque siguen funcionando. Y en este video vas a aprender cómo aplicarlas de forma directa, clara y transformadora. Vas a entender por qué controlar tu propia mente no es un lujo, es una urgencia. Porque al final no importa el tamaño de la tormenta, si por dentro aprendes a permanecer firme. Lección 1. Domina tu cuerpo para dominar tu mente. Antes de que la mente se pierda, el cuerpo ya está gritando. Hombros caídos, respiración corta, mirada baja, señales silenciosas de que por dentro ya te estás rindiendo. Pero aquí está lo poderoso. El camino de regreso empieza exactamente ahí, en el cuerpo, en el estoicismo. El control mental comienza con la disciplina física. La postura no es estética, es lenguaje interno. Cuando te pones erguido, levantas el mentón y abres el pecho. No solo te estás mostrando fuerte ante el mundo, te estás diciendo a ti mismo, sigo de pie, incluso cuando todo parece querer derribarme. Epicteto lo escribió con una claridad brutal. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa libertad comienza por la forma en que te posicionas en el espacio. Cuando cambias tu forma física, estás enviando un comando directo a tu mente. Foco, presencia, control. Imagina levantarte mañana y, antes de pensar cualquier cosa, elegir la postura de quien ya decidió ganar. Elegir la respiración que te calma. Elegir pararte con propósito. Eso no solo cambia cómo te ven los demás, cambia profundamente cómo te sientes tú. Cuando llegue el caos, y va a llegar, pregúntale a tu cuerpo, ¿me estoy entregando o estoy resistiendo? Porque cada movimiento, cada respiración consciente, cada paso firme, es un voto de confianza en ti mismo. Dominar el cuerpo es plantar raíces internas, y las raíces firmes no caen con la tormenta. Lección 2. Actúa con decisión, no con reactividad. ¿Cuántas veces explotaste y lo lamentaste después? Hablaste de más, actuaste demasiado rápido, decidiste en el calor del momento y pagaste el precio. La verdad es que la reactividad es un veneno silencioso. Te roba la claridad,
sabotea tu fuerza, convierte tu mente en un campo de batalla donde nunca ganas. Pero existe otro camino, el camino estoico. Ser calmado no es ser pasivo, es ser dueño de ti mismo, es tener el coraje de parar, respirar y elegir. Elegir no rendirse a la rabia, elegir no ser esclavo del miedo, elegir no actuar para agradar, sino para resolver. Cuando reaccionas, estás en manos de lo que te golpea, pero cuando actúas con intención, con enfoque, con firmeza, asumes el mando. La emoción pasa. El impulso desaparece, pero las consecuencias permanecen. Y es ahí donde la claridad se convierte en poder. Epicteto enseñaba algo que la ciencia moderna tardó siglos en confirmar. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Ese espacio es tuyo, y ahí vive tu verdadera fuerza. Cuando todo a tu alrededor exija una respuesta inmediata, recuerda: quien actúa con sabiduría elige el momento correcto, no el momento más ruidoso. Respira, mira a tu alrededor y pregúntate: ¿qué quiero construir con esta acción? La verdadera fortaleza está en no perderte en el calor del instante, sino en elegir cómo escribir tu propia historia. Una decisión a la vez. Lección 3. Transforma la dificultad en motivación. La presión que sientes hoy no es un castigo. Es un llamado. La vida, cuando parece aplastarte, en realidad te está moldeando. ¿Te parece exagerado? Entonces piensa: ¿cuándo fue que más creciste? ¿Cuando todo estaba tranquilo? ¿O cuando el dolor apretó y tuviste que reinventarte? En el estoicismo, la dificultad no es enemiga, es maestra. Marco Aurelio lo escribió con una convicción que atraviesa el tiempo. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. No es una metáfora, es una elección. Puedes mirar el problema y preguntarte: ¿por qué me está pasando esto? O puedes cambiar la pregunta: ¿qué me está intentando enseñar esto? Frente al dolor tienes dos opciones: huir o transformar. Huir es el camino de la mayoría. Transformar es el camino de los fuertes. Cada desafío lleva en sí una semilla de fortaleza que solo germina cuando lo enfrentas de frente. No se trata de amar el sufrimiento, se trata de usarlo como combustible. El dolor que no se transforma en sabiduría se convierte en repetición. Pero cuando decides aprender, crecer, evolucionar, lo que hubiera podido romperte te fortalece. La vida no da tregua, pero respeta a quien elige no doblarse. Así que la próxima vez que sientas que todo se está derrumbando, haz una elección estoica. Usa el dolor como palanca, usa la presión como impulso, porque cuanto más fuerte es la tormenta, más profunda es la raíz que se forma por dentro. Lección 4. Cultiva la calma de Marco Aurelio. Imagina estar al mando de un imperio en guerra. Decisiones que afectan la vida de millones. Traiciones, conflictos, pérdidas, el mundo desmoronándose a tu alrededor. Y aún así, mantener la calma. Eso no es ficción. Eso fue exactamente lo que vivió Marco Aurelio. Y su arma más poderosa no era su ejército, era su mente. Él entendía que el verdadero enemigo no estaba afuera, estaba adentro. Era el miedo, la ansiedad, la impulsividad. Y por eso entrenaba su mente como un guerrero entrena el cuerpo. Meditaba, reflexionaba, escribía. Cada mañana elegía ser dueño de sí mismo, incluso cuando no podía controlar nada más a su alrededor. Él escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa es la esencia del estoicismo. No controlas lo que sucede, pero siempre puedes elegir cómo responder. Y la respuesta más poderosa casi siempre es el silencio firme de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Quizás tú no diriges un imperio, pero tienes tus propias batallas diarias, presiones en el trabajo, conflictos en casa, expectativas que asfixian. Y si quieres ganarlas, necesitas hacer lo mismo que Marco Aurelio. Parar, respirar, elegir la calma como tu arma. No es ausencia de dolor, es presencia de espíritu. La calma verdadera no huye de la tormenta, es el faro dentro de ella. Y esa fuerza ya está en ti.
Solo necesitas aprender a acceder a ella. Lección 5. Prepara tu mente antes de la tormenta. ¿Alguna vez notaste que las crisis casi nunca avisan cuando van a llegar? Un problema en el trabajo, una pérdida inesperada, un conflicto que explota de la nada. La mayoría de las personas vive como si todo fuera a durar para siempre y se desespera cuando la vida cambia de repente. Pero los estoicos hacían algo diferente. Se preparaban antes, anticipaban mentalmente los desafíos, no por pesimismo, sino por sabiduría. Esta práctica tiene nombre: visualización negativa. ¿Te suena extraño? Escucha esto. Visualizar lo peor no es hundirte en el miedo. Es entrenar tu mente para que no la tomen por sorpresa. Es preguntarte, si todo sale mal, ¿qué haré? Y encontrar igualmente un camino. Eso no te debilita, te fortalece. Cuando te preparas internamente para los golpes de la vida, dejan de ser terremotos, se convierten en pruebas, y las pruebas se atraviesan con claridad, no con pánico. Imagina enfrentar un día ya habiendo ensayado las emociones que puede traer. No serás dominado por ellas, estarás listo. La mente que se anticipa es la mente que resiste. La calma no nace en medio de la tormenta, nace antes, en la preparación. Y quien prepara su mente atraviesa el caos como quien ya sabía que iba a llegar, pero eligió de todas formas permanecer inquebrantable. Lección 6. Respira y recupera el control. Cuando la presión sube, el cuerpo avisa. El corazón se acelera, la respiración se acorta, la mente se enreda. Y antes de que te des cuenta, ya estás diciendo lo que no querías decir, decidiendo sin pensar, arrepintiéndote antes incluso de terminar. Pero existe una pausa secreta entre el impulso y la acción. Y esa pausa comienza con la respiración. No es solo un truco, es fisiología pura. Cuando respiras profundo por la nariz, despacio, con conciencia, estás enviando una señal directa a tu cerebro. Todo está bien, yo estoy en control. Y ese simple acto tiene el poder de devolverte lo que parecía perdido, la claridad. Los estoicos lo sabían antes de que la ciencia lo comprobara. Respirar es reconectarte con el presente. Es salir de la tormenta y volver al centro. Es recordar que no necesitas actuar a la velocidad de tu emoción. Imagina la escena, una discusión intensa. Sientes la rabia subiendo, el impulso de gritar. Pero en vez de reaccionar, respiras. Y en ese momento no te pierdes. Te encuentras. Esa es la fuerza invisible de quien respira con conciencia. No es pasividad, es estrategia. Es elegir responder con sabiduría en vez de atacar con desesperación. La próxima vez que sientas que vas a perder el control, para, respira. Y recuerda, quien controla la respiración empieza a controlar su propia vida. Lección 7. Usa el silencio como arma. En un mundo que grita constantemente, el silencio es un superpoder. La mayoría habla de más, reacciona de más, se expone de más. Pero el verdadero sabio no compite por volumen. Elige el momento correcto para actuar. Y muchas veces ese momento comienza en el silencio. El estoicismo nos enseña que el silencio es la pausa entre el estímulo y la sabiduría. Es donde nace la respuesta correcta. Cuando silencias, observas. Cuando observas, comprendes. Y cuando comprendes, actúas con precisión, no con impulso. Epicteto lo dijo con una sencillez que corta. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Pero no se trata solo de escuchar al otro. Se trata de escucharte a ti mismo. Porque en el ruido del mundo, tu voz interna se pierde y es en el silencio donde vuelve. Silenciar no es omitirte, es posicionarte de forma estratégica. Es demostrar que no eres rehén de las emociones del momento. Es decir sin palabras, yo no reacciono, yo elijo. Piensa como un maestro de ajedrez. Antes de mover la pieza, observa el tablero. El silencio es esa pausa táctica, es donde analizas, reflexionas y decides con claridad. La próxima vez que todo parezca presionarte a responder, ya no cedas, respira, silencia.
Porque a veces el gesto más poderoso que puedes hacer es no hacer nada hasta saber exactamente qué hacer. Lección 8. Sé calmado y decisivo al mismo tiempo. Mucha gente confunde calma con debilidad. Cree que ser calmado es ser lento, indeciso, pasivo. Pero la calma verdadera es lo que sostiene la decisión firme. Es el cimiento invisible de quien actúa con intención. Imagina a alguien en medio del caos. Mientras todos corren, gritan y se pierden, esa persona respira, observa y actúa con precisión. Eso no es lentitud, es inteligencia emocional en su forma más afilada. La calma te da espacio para ver lo que los apresurados ignoran, y la decisión que nace de esa claridad es casi siempre la más eficaz. Ser calmado es mantener la mente limpia. Ser decisivo es moverse con convicción. Los dos juntos forman una fuerza imparable. Séneca lo dijo de una forma que no necesita traducción. La prisa es enemiga de la perfección, y la perfección de una decisión está en tomarla con conciencia, no con urgencia. La próxima vez que la vida te presione para responder rápido, pregúntate, ¿estoy actuando con calma o simplemente reaccionando con miedo? ¿Estoy decidiendo con claridad o me está empujando el momento? Sé como el arquero que respira antes de soltar la flecha. La firmeza está en la tranquilidad. La decisión certera nace del silencio interior. No necesitas elegir entre ser calmado o ser fuerte. La verdadera fortaleza es ser ambas cosas al mismo tiempo. Acabas de atravesar 8 lecciones. No fueron consejos vacíos. Fueron armas mentales extraídas de la filosofía más firme que el mundo haya conocido jamás. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque saber no es suficiente. Necesitas practicar. Necesitas convertir cada respiración, cada pausa, cada silencio en una elección consciente, una elección por dominar no a los demás, no al mundo, sino a ti mismo. Los estoicos no buscaban control total sobre la vida, solo buscaban una cosa, ser dueños de sí mismos, incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y eso es exactamente lo que aprendiste aquí, a mantener la postura, a respirar bajo presión, y transformar el dolor en fuerza, a actuar con claridad, a cultivar la calma, a decidir con propósito, a silenciar para observar, a prepararte antes de que llegue la tormenta. Ahora es contigo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a dominar mi mente.